tú me dices. Todo esto se recorta, ¿verdad? Está bien, tiene que parpadear, ¿verdad? Bueno. Bueno, buenas noches, jóvenes, a todos los que nos sintonizan, jóvenes y no tan jóvenes, porque este video pues es abierto a cada quien que lo quiera ver ahí desde el Facebook de Conectados. Y bueno, es un placer estar hoy aquí transmitiendo en directo para todos ustedes esta predicación del día de hoy de Conectados en viernes a las 7 de la noche. Y primero que nada me gustaría reconocer el trabajo, y fue algo que platiqué con los chicos, me gustaría reconocer el trabajo de todo el equipo de multimedia, porque la verdad es que se la han estado rifando todos estos días, todos los miércoles, todos los domingos, viernes, para poder transmitir, para poder grabar todo bien. Han invertido muchas horas de su tiempo y la verdad que eso es muy admirable. Prácticamente ellos son casi inmunes al coronavirus, entonces realmente es muy increíble lo que están haciendo, y sí me gustaría ahorita que dejen ahí sus me encantas ahí en la transmisión, en agradecimiento a todos ellos, a Vale, a Jessy, a Jerry, a Juanfe y a todo el equipo que ha estado apoyando, también el grupo Alabanza, como no lo vayan a olvidar. Y bueno, siempre me gusta comenzar las meditaciones o las predicaciones con el versículo clave, y el versículo clave es Hebreos 4, del 14 al 16, lo voy a leer ahí en su casa, acompáñenme con la lectura. Dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Muy importante este versículo. Y el 16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Esta es la nueva versión internacional, la puede buscar ahí en su casa. Y bueno, vamos a orar para comenzar esta meditación después de leer el versículo. Padre, gracias Señor, gracias por esta oportunidad de que a pesar de cualquier circunstancia y cualquier situación que estén pasando en la ciudad, Señor, en el país o a nivel global, Señor, como esto que estamos pasando, aún nos permite, Señor, poder estar unidos, Padre, poder estar en oración, Señor, recibiendo de tu palabra, recibiendo en este estudio, en estas meditaciones, Señor, cosas que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Te pido que unjas mis labios, Señor, y me ayudes a hablar palabra tuya y no palabra de hombre, Señor, para que pueda llegar a cada uno en sus hogares, Padre, y que esto pueda ser bueno, que esto pueda ser de provecho para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y bueno, obviamente en estos tiempos yo sé que la mayoría de las personas ha invertido sus meditaciones, sus predicaciones y sus enseñanzas en este tema del coronavirus, ¿no? De la pandemia, y es casi imposible ignorar lo que está pasando en el mundo. No me voy a centrar exactamente y precisamente en ese tema, pero sí quisiera que no lo ignoráramos porque es parte de y es muy importante. Y bueno, en estos días, si has estado al pendiente de los predicadores relevantes, o así les llaman hoy en día, has visto muchas predicaciones que han hablado sobre este tema, como por ejemplo Miedo al coronavirus, de Itiel Arroyo. Te la recomiendo mucho si no la has visto, te recomiendo más sus prédicas también. Si no tienes nada que hacer, no evita el ocio y vamos a poder ver predicaciones muy buenas en su canal de YouTube, en Facebook, lo puedes seguir. Y también otra que me gustó mucho, Ningún coronavirus tocará tu morada, de Andrés Corson. Son muy buenas predicaciones, ellos dos tienen material muy bueno, te lo recomiendo, joven que estás escuchando. Por favor, no inviertas tu tiempo en cosas que no son de provecho. Sintoniza contenido cristiano de estos predicadores, es muy recomendable y de verdad es de mucho provecho para cada uno de nosotros. Y sin más preámbulo, traté de encontrar un título creativo para la predicación y bueno, realmente le puse como título Ponte en sus zapatos. Yo sé que hemos escuchado muchas veces esta frase de ponte en sus zapatos, y estoy muy seguro que la hemos escuchado siempre relacionada a una palabra que a mí me gusta mucho, que es la palabra empatía. Casi si te piden la definición de empatía, tú dices, no, pues empatía es ponerme en los zapatos de alguien.
Entonces casi van de la mano esta frase ponte en los zapatos con esta palabra empatía. Y realmente tener empatía es algo un poco difícil, y yo te quiero abrir mi corazón y te quiero contar mi testimonio de lo que está pasando en este momento. Para mí fue un poco difícil tener empatía en esta situación, porque al principio yo dije, y sé muy bien que la mayoría de los jóvenes al principio dijo, uy, qué bien, sin escuela, ya se cancelaron las clases, ya me voy a ir a mi casa, ya son vacaciones, hasta que les dijeron no son vacaciones. Entonces yo sé que la mayoría, en vez de tener empatía con todo lo que estaba pasando, dijeron, qué bien, me tocó muy bien. Y la verdad es que uno siendo docente, uno siendo profesor, hasta publiqué un estado ahí en mi Facebook que dije, nunca me imaginé poder ganar dinero desde la comodidad de mi casa por medio de una aplicación, y que la aplicación fuera Google Classroom, ¿no? Entonces, realmente no lo estaba viendo con empatía, lo estaba viendo con egoísmo, porque yo sigo generando lo que es mi salario, pero ¿qué de todas esas personas que no están así? ¿Qué de todas esas personas que el hecho de que las mandaran a su casa significó perder ese sustento, significó entrar en una crisis económica familiar, y quizá personas que viven al día y que no pueden llevar el pan a su casa porque las mandaron a su casa y las despidieron o las suspendieron de su trabajo? Y una vez me senté a meditar en un día y dije, es verdad, estoy pensando muy egoístamente. Y tenemos una tendencia como jóvenes en ocasiones a pensar así, a pensar de manera egoísta, a decir, si yo estoy bien, todo está bien y no voy a buscar el beneficio de los demás. Y eso es incorrecto, porque Jesús nunca actuó de esa manera. Jesús siempre fue empático. Y yo creo, y quiero que pongas mucha atención en esto, una de las grandes ventajas de que todos pasemos por la misma prueba, que hoy es el coronavirus, es que por un momento se detienen los juicios y todos nos solidarizamos. Cuando pasamos por las mismas pruebas que están pasando otras personas, es más fácil tener empatía. Cuando nosotros entendemos y estamos pasando por esa misma crisis, nos ponemos en los zapatos de los demás y decimos, es verdad, entonces no voy a salir de mi casa, porque quizá pueda poner en riesgo a mi familia, quizá pueda poner en riesgo a mis amigos. ¿Y qué de las personas que por necesidad no pueden quedarse en casa aunque ellos quisieran? ¿O qué de las personas que tienen que quedarse en casa aunque ellos no quisieran? La empatía es muy importante, y eso Jesús lo sabía. Y por eso el versículo con el que comenzamos es muy importante, y lo vamos a volver a tocar en esta parte, Hebreos 4, 14 y 15. Vean cómo dice el versículo 14. Por lo tanto, ya que en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Filipenses 2 dice algo bien importante, dice, él sabiendo que tenía una naturaleza de Dios, se despojó de todo eso, no vio eso como algo a que aferrarse, se despojó completamente, tomó forma de hombre, tomó forma de siervo y vino a servir, no a ser servido. Entonces, después vemos en el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Es decir, yo quiero que entiendas en este momento que Jesús tiene toda la empatía del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a hacerse como nosotros. Y aún más, no solamente vino a hacerse como nosotros, sino que vino a ser siervo, a ser pobre, a ser un carpintero. Entonces, Él sabe lo que sentimos, Él sabe los problemas por los que pasamos, porque Él pasó por eso. Él sabe de sufrimiento. A Él no le puedes decir algo que de repente podemos escuchar, ¿no? Un argumento que de repente puede sacar a alguien que quizá no sea creyente, que te puede decir, no, pero es que Jesús era hijo de Dios, ¿cómo iba a pecar si era Dios mismo hecho hombre? Pero la palabra nos dice que Él fue 100% hombre y fue 100% Dios. Y cómo nos dice que se despojó completamente de su naturaleza de Dios para hacerse hombre. Es decir, Jesús no hizo trampa, Jesús no echó mano de su naturaleza de Dios para poder evitar todo pecado, para poder pasar todo pecado, sino que pasó por todos esos problemas, esas circunstancias y ese sufrimiento, siendo hombre igual que tú y yo, y Él espera que tú y yo lo hagamos de la misma manera. Entonces, Jesús entiende que
ser cristiano en este mundo es una prueba difícil y es una prueba que debemos de pasar en unidad. Así como hablábamos de la prueba del coronavirus, de cómo nos hace ser empáticos porque todos estamos pasando por lo mismo, si tú crees en Jesús y tú te consideras cristiano o creyente o seguidor de lo que Jesús dice, de lo que Jesús hace y de lo que Jesús enseñó, debes de entender que el cristianismo en este mundo es una prueba. No es fácil ser cristiano en un mundo lleno de maldad, lleno de perversidad, que cada vez más te está diciendo que Jesús no existe, que Dios no existe, que no metas a Dios en cosas importantes, sacar a Dios de la ecuación. No es fácil ser cristiano en un mundo lleno de problemas, en un mundo que vemos que la gente prefiere seguir cualquier cosa antes que seguir a Dios. Y yo nunca he entendido eso, por qué la gente siempre busca cosas extras, busca empeñarse quizá en adicciones o en una persona o basa su confianza en alguien más en vez de probar basar su confianza en Dios. Y van ahí diciendo por la vida que Dios no existe, que todo lo que dice la Biblia no es verdad, pero nunca han probado realmente la bendición que es seguir a Jesús, como pienso que tú y yo lo hemos probado. Y debemos de entender que si estamos pasando por esta misma prueba, que es ser cristianos, debemos ser empáticos los unos con los otros, porque en este mundo vamos a pasar aflicción, pero Jesús nos dijo, pero confiar en mí, porque yo he vencido al mundo. Y así como Jesús venció al mundo, nosotros lo podemos vencer, pero como cristianos nos urge desarrollar empatía. Necesitamos entender que enfrentamos la misma prueba como cristianos. Todos los que nos consideramos seguidores de Jesús estamos enfrentando las mismas tentaciones, las mismas dificultades para seguirlo, para cumplir con su palabra, para poder ser obedientes. Entonces debemos de ayudarnos los unos a los otros, pero necesitamos entender algo bien importante. Ser cristiano para todos nosotros es una misma prueba. Todos los que estamos intentando ser seguidores de Jesús estamos en la misma prueba. Sin embargo, tenemos procesos diferentes. Y ahí es donde es importante no juzgar, porque es triste saber que nos juzgamos entre nosotros. A Dios, a Jesús le entristece saber que entre nosotros los cristianos, entre nosotros sus seguidores, sus hijos, nos juzgamos cada uno de nosotros. Y eso es algo completamente incorrecto. Debemos de entender que cada quien está pasando por un proceso diferente. Y en vez de decir, mira, esta persona que venía a la iglesia, ahorita la estoy viendo allá, que se fue con sus amigos y anda tomando, o se tomó unas fotos que no son correctas, o subió tal contenido a Facebook, o está viendo algo que no debería de ver, en vez de rápido sentarnos en la silla del juez y decir, él no es un cristiano, o él está haciendo mal, necesitamos ser empáticos y saber que lo podemos ayudar. Necesitamos entender que lo primero que debemos de hacer no es juzgar, sino poder abrazar a esa persona, poder llevarlo al camino correcto con amor, de una manera correcta, tal y como lo hacía Jesús cuando se juntaba con prostitutas, con pecadores. Él no estaba señalando su pecado, Él les estaba mostrando amor, Él les estaba mostrando un abrazo para que todos ellos pudieran acercarse a lo que realmente era la verdad, porque debemos de entender que las personas cuando son motivadas, ellas buscan acercarse por sí mismas, pero cuando son juzgadas siempre van a querer alejarse. Entonces hay algo que nos debe de quedar bien claro: la silla de juez solamente le pertenece a Dios, y por si fuera poco, Jesús nos los deja muy claro en la enseñanza que es el Sermón del Monte, y te invito a que puedas leerla. Está en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, son unas palabras que Jesús le dedica a sus discípulos en el monte. Y es algo muy importante en verdad, porque son enseñanzas universales y que hasta el día de hoy se siguen cumpliendo, y si nosotros las seguimos así como Jesús nos las dejó, créeme que vamos a vivir una vida correcta, una vida en un camino en donde Jesús quiere que estemos. Mateo 7 del 1 al 5, yo sé que lo han visto alguna vez, dice: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. De entrada, si tú juzgas, tienes que entender que te van a juzgar de vuelta. Entonces, pues para empezar, eso debería de ser motivo para no juzgar, pues para que no me juzguen, ¿no? Porque luego hay gente que juzga de una manera fuerte, hay gente que inventa chismes,
y a lo mejor ni son verdad, pero tú juzgaste alguna vez, entonces te están juzgando a ti de vuelta. Versículo 2, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. El 3, el 4 y el 5 me parecen versículos muy fuertes, como habla Jesús aquí a sus discípulos. Dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Y el número 4, no sé cómo leas la Biblia tú, pero a veces yo me contextualizo y me pongo ahí, ahora sí que me pongo en los zapatos, ¿no? Y me pongo a pensar cómo era que estaban dirigiendo estas palabras a los discípulos, ¿no? El versículo 4 dice, ¿cómo puedes decirle a tu hermano? Y me imagino como cuando nosotros hacemos esa énfasis, ¿no? Que estamos casi regañando a alguien y dices, ¿cómo puedes decirle a tu hermano? Déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo. Yo creo que esa palabra es muy fuerte y todavía remata Jesús en el versículo 5 y dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y debemos de entender que la lección principal que nos está pidiendo aquí Jesús, que nos está prácticamente dejando para que nosotros obedezcamos, es no debemos de juzgar. No significa que no vamos a ayudar a una persona a evitar un problema, o como dice aquí, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Sí podemos sacar la astilla del ojo de nuestro hermano, pero ¿qué necesitamos hacer primero? Sacar la viga de nuestro propio ojo. Lo que quiere Jesús primero es que nos examinemos a nosotros mismos. Y pasa lo que sucede de repente en algunas predicaciones. Estás viendo predicar a un pastor, estás viendo predicar a alguien en YouTube, y estás viendo la predicación y de repente esta predicación es un poco de esas predicaciones que te exhortan, que te regañan o que te corrigen, y de volada piensas en otra persona, ¿no? Y esto le serviría al Jerry, o no sé, algo así dices, ¿no? Y piensas primero en cualquier otra persona antes que en ti. Y lo que Jesús quiere antes que todo es que pensemos primero qué necesitamos corregir nosotros, qué necesitamos nosotros sacar de nuestra vida, eliminar de nuestra vida, porque así vamos a poder ayudar a los demás a combatir esas cosas en las que están batallando. Y en esta misma enseñanza, que es el Sermón del Monte, en el capítulo 5, como comienza el sermón, comienza con las bienaventuranzas. Y te voy a pedir aquí que me puedas seguir en tu Biblia o en tu celular, Mateo 5 del 3 al 9, porque no va a estar aquí exactamente, pero tú lo puedes leer ahí desde tu casa. Va diciendo una serie de características y son las bienaventuranzas donde dice bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces comienza con esto, bienaventurado aquel que es pobre en espíritu. ¿Y qué es ser pobre en espíritu? Es entender que yo estoy en una condición de necesidad, es decir, yo no puedo solo, yo soy pobre en espíritu y necesito de Jesús para poder comunicarme o conectarme con Dios. Es entender que nosotros con nuestras habilidades, con nuestros talentos, con nuestros dones, que también nos los dio Dios, no son suficientes para poder vivir una vida conectada con Dios. Entonces, ¿por qué somos pobres en espíritu? Porque nosotros solos no podemos, porque necesitamos de Jesús. Y eso no es fácil, no es como que, sí, soy pobre en espíritu, necesito de Jesús y me voy a alegrar por eso. Al principio muchas veces te das cuenta de eso de una manera difícil y a lo mejor tú creías que confiabas en Jesús y que todo lo que hacías era por Dios, y en una ocasión que estés en intimidad con Dios, Dios te dice, fíjate bien, porque estás confiando mucho en ti mismo. Me lleva a pensar en la historia, por ejemplo, de Pedro. Pedro cuando Jesús le dice, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo, y Pedro dice, no Jesús, pues ¿cómo te voy a negar, no? Pedro estaba confiado completamente en sí mismo. Él creía que ya con todas las enseñanzas, con todo lo que había estado ahí, él ya podía librarla por sí solo. Y cuando él niega y escucha al gallo cantar, es wow, completamente se parte su corazón y él se da cuenta que tiene una pobreza en espíritu. Él se da cuenta que no puede sin Jesús, que siempre necesitamos a Jesús y necesitamos darnos cuenta de eso. Siempre necesitamos de Jesús, siempre. Nunca
vamos a poder conducirnos por la vida con nuestras propias habilidades, con nuestros propios talentos. Siempre necesitamos de Jesús. Y darnos cuenta de esta necesidad nos hace llorar. Y la siguiente bienaventuranza es: bienaventurados los que lloran, porque esos serán consolados. Entonces, cuando tú te das cuenta de tu pobreza en espíritu, tú lloras, tú sensibilizas tu corazón, tú quebrantas tu corazón, y eso te hace cambiar de actitud. Y ese cambio de actitud nos lleva a ser mansos. Bienaventurados los mansos, nos lleva a la mansedumbre, nos lleva a quitar nuestro orgullo, a quitar todo lo que nos decía: sí, yo puedo solo, yo porque soy el bueno, o porque aquí nada más mis chicharrones truenan, y ese tipo de cosas. Todo eso se acaba cuando entiendes que dependemos completamente de Jesús. Somos cautivados, somos sensibilizados por lo que Jesús es, por lo que Jesús hace, y eso nos lleva a ser mansos. Y esa mansedumbre es ser una persona dócil, una persona obediente a las cosas que Jesús dice, que ya nos dejó en su palabra. Y eso nos lleva a un estado de satisfacción. Y ese estado de satisfacción es tener hambre y sed de justicia por las cosas de Dios. Después de que tú te diste cuenta de tu pobreza en espíritu, lloraste, tuviste ese cambio de actitud y te hiciste manso, te lleva a tener hambre y sed de justicia, a que se haga la justicia de Dios, a que se haga la voluntad de Dios. Dice Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, pasar por todo este proceso nos hace tener esa hambre y sed de justicia. ¿Y qué causa como resultado al final? Eso es bien importante. ¿Qué viene como resultado después de todo este proceso? Hablábamos de que todos vivimos la misma problemática, la misma prueba de ser cristianos, pero tenemos procesos diferentes. Este proceso lo vivimos todos de una manera diferente y hay que respetar eso. Todo este proceso nos lleva a tener como resultado esto: bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, y bienaventurados los pacificadores. Pasar por todo esto te hace ser misericordioso, te hace ser de limpio corazón y te hace siempre buscar la paz. Entender que tú ya pasaste por esta pobreza en espíritu, que tú ya lloraste, que tú ya te hiciste manso, que tú ya tienes hambre y sed de justicia, te da esa misericordia para no juzgar a la persona que está batallando en su vida cristiana. Y tú dices: no, pues no lo voy a juzgar porque yo ya pasé por eso. No puedo juzgar a la persona que está en una prueba, que está en un vicio, que está en algo donde está batallando, porque yo también pasé por eso. Entonces, debo de ser un pacificador. En vez de juzgar, debo de llevarlo al camino correcto. Debo de tratar de, así como Dios me ha guiado a mí, tratar de ser ese instrumento para conectar a esa persona también con la bendición de Dios. Entonces, ojalá que hayas entendido exactamente esta enseñanza, pero quiero que entiendas que pasar por este proceso, que no es fácil, de ser cristiano, de ser hijo de Dios, tiene que formar en ti una persona que no juzgue a los demás, una persona que siempre busque primero la misericordia antes del juicio. Y de esa manera vamos a poder llenar todo este auditorio, todas estas sillas de personas que no van a ser perfectas, porque en la iglesia no hay personas perfectas, porque perfecto solamente Jesús y se acabó. Entonces, no son perfectas, pero son personas que lo están intentando, como tú y yo, y debemos de ser personas que lo intenten. Sí que caigan, porque es válido caer, pero es necesario levantarse, porque 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levantará. Entonces, esta enseñanza que nos da Jesús en el Sermón del Monte es para poder entender eso, tener esa empatía, ponernos en los zapatos de la persona que está batallando. No sabemos qué hay detrás, no todas las personas se abren. Y yo te quiero decir en este momento, quizá en esta prueba por la que estamos pasando, esta prueba del coronavirus, esta prueba de estar encerrados, de estar en cuarentena, del aislamiento, quizá esta prueba te ha hecho caer en depresión, quizá esta prueba te ha hecho caer en pecados que tú ya habías olvidado, quizá en vez de acercarte a Dios, en este momento te has alejado de Él. Yo te invito de verdad a que tú puedas ser sincero, tú te puedas arrepentir primeramente con Dios, y si tú necesitas a alguien que te escuche, si tú necesitas a alguien que ahí te esté aconsejando, acércate a nosotros porque de verdad es una prueba difícil la soledad, es una prueba difícil la depresión, es una prueba difícil estar en una adicción, estar en un vicio,
y muchas veces no se puede salir solo de esa prueba. Es necesario que busquemos a alguien que nos ayude, que nos motive, con la cual podemos leer la Biblia, con la cual podemos orar juntos. Y créeme que si tú te acercas a cualquier persona de Conectados, que seamos ahí líderes o que estemos constantemente ahí, créeme que vas a poder encontrar una persona que te dé un abrazo, una persona que no te va a juzgar, sino una persona que te va a motivar y te va a animar en tu camino con Dios. Y para finalizar, Dios nos da instrucciones claras en su palabra. Romanos 12:10 dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Y Efesios 4:2 nos dice: les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Es muy claro el mensaje que Dios nos da en su palabra. Es necesario vivir así. Si somos cristianos, si estamos en una comunidad, en una iglesia, es necesario vivir de esa manera, amarnos mutuamente, honrarnos, respetarnos, siempre pacientes, siempre humildes, siempre amables, siempre tolerantes. Es necesario, y te voy a decir algo muy importante: Jesús pasó por esto. Jesús batalló como ninguno de nosotros ha batallado con sus 12 discípulos. Yo sé que a lo mejor tú que me estás escuchando ahí, quizá no tienes ni siquiera un grupo de 12 amigos así entrañable, así muy confiable al que le cuentes todas sus cosas. Y Jesús lo tenía. Y Jesús tenía esos 12 discípulos con los que siempre estaba y siempre le acompañaban. A lo mejor tú estás enojado con una persona o con 2 personas, o solamente eres de los que dicen: no, los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de una sola mano y hasta me sobran y no sé qué. Pero Jesús batallaba con esas 12 personas que siempre estaban alrededor de él, además de todas las personas que lo seguían en todo momento. Entonces Jesús nos entiende. Jesús entiende que es difícil socializar, es difícil, y a veces te topas con personas que son difíciles, ¿no? Que son personas que a lo mejor son necias, son tercas, y sí, esa puedo ser yo también. Entonces es necesario ser empático, es necesario ser paciente, es necesario ser amable, porque Jesús así lo fue. Y una vez más te hago la invitación: si tú estás pasando por problemas, no hay ninguna mejor solución que la oración, que la intimidad con Dios, que leer su palabra. Pero si tú no estás pudiendo hacer eso, si tú no estás pudiendo crear hábitos de leer la palabra, de orar, acércate a una persona de confianza, acércate a una persona firme, madura en la fe, una persona que te va a ayudar, que también tiene sus errores porque es humano, pero créeme que si tú te acercas a cada uno de nosotros, nosotros estamos ahí para ayudarte en estos momentos difíciles en los que estamos en aislamiento. Y pues por último, dejar la enseñanza básica de estos días: quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Te invito a que cierres tus ojos ahí. Vamos a orar para despedirnos. Padre, gracias, Señor, gracias por este tiempo en tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a tener esa empatía que tú ya tuviste con nosotros, porque tú ya te hiciste hombre igual que cada uno de nosotros, Señor, y viviste y fuiste tentado en todo así como nosotros, pero tú no pecaste, Señor. Ayúdanos a tomar ese ejemplo tuyo, ayúdanos a tomar esa enseñanza, porque te necesitamos más que nada en este mundo, Señor. Ayúdanos a afrontar las situaciones y las circunstancias que estamos pasando a nivel global, a nivel mundial, Señor. Ayúdanos a hacerlo con fe, ayúdanos a estar, Padre, conectados completamente contigo en oración, en lectura de palabras, Señor, a juntarnos con personas que sean de provecho para nosotros, Señor, que nos animen y nos exhorten a seguirte a ti, Padre. Y antes que nada, ayúdanos a ponernos en los zapatos de todas esas personas que están batallando, Señor, que están viviendo tiempos difíciles. Ayúdanos a pararnos en la brecha por ellos, a estar en oración por aquellos que se han quedado sin trabajo, por aquellos que no tienen sustento, que no tienen alimento, Señor. Ayúdanos, Padre, a orar por ellos, Padre, a bendecir a las personas que tengamos alrededor. Si tenemos más, Señor, poder dar un poco de lo que tú nos has dado a más personas para bendecirlas, Señor, siempre para la gloria y honra tuya, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Y bueno, espero que hayas disfrutado este tiempo de la palabra. Te pido que sigas conectado con cada una de las actividades que vamos a estar teniendo como Conectados y como la Iglesia de Visión y Restauración. No te pierdas el servicio del domingo, va a estar muy bueno, y no te pierdas los servicios que van a estar siguiendo en este tiempo de, pues, que estamos viviendo. Gracias.